Bueno, el nuevo procedimiento adversarial establece que las partes en el juicio deben de tener una igualdad de circunstancias porque son partes, son pares en el juicio y en esas condiciones lo que nosotros nada más hemos estado pidiendo desde mucho tiempo atrás es precisamente que nos den ese trato de igualdad ante el proceso, considerando que el conocimiento de todos los hallazgos y evidencias que se han aportado al juicio debemos de tener información sobre ellos, no solamente para controvertirlos, sino también para abundar en datos de prueba que permitan el esclarecimiento de los hechos hasta ante el mismo Ministerio Público, que este derecho constitucional se lo genera nuestro nuevo sistema jurídico desde ese momento, es decir, desde que se abre una investigación, el acusado tiene derecho de participar en ella y hacer el esclarecimiento de todos los hechos necesarios para una legítima defensa. Somos los primeros interesados en que sea el juez el que al final de cuentas tenga conocimiento de lo que hay en las carpetas de investigación, tanto enriquecidas por la información que haya tenido el Ministerio Público como por las aportaciones que nosotros pudiéramos haber hecho, que es una parte importante que no hemos podido lograr hasta esta fecha. Y además que el juez, tanto el juez del conocimiento como el juez de control, puedan tener al final de cuentas un juicio justo respecto de los documentos que obran en ello. Y por eso la defensa tiene que contar con igualdad de documentación e información de la que cuenta el Ministerio. Nosotros lo que queremos es que realmente se nos trate en el plano de igualdad en el que está el Ministerio Público. Y queremos que el Ministerio Público, que es el que hace la investigación inicial, nos proporcione todos los elementos con los que cuenta, que hasta ahorita no ha sido posible. Los amparos los hemos estado solicitando considerando que nos faltan elementos de juicio suficientes para poder estar en el plano de igualdad. Y lo seguiremos haciendo hasta en tanto no nos den la información que nos corresponda. ¿Por qué? Pues precisamente por ello, porque vamos a acudir ante un juez que desconoce los hechos y que le vamos a plantear nuestro derecho y tenemos que hacerlo con los fundamentos correctos y adecuados. El día 9 que termina ya tarde la sesión eh, de, que celebramos el lunes y martes, se determinó con mucha claridad y todos acordamos que debíamos estar al día siguiente revisando toda esa documentación. Ahí mismo, el Ministerio Público, en la voz del licenciado Cos, señaló que en virtud de la transparencia que debe de haber del caso, todo estaban totalmente de acuerdo en que examen y compulsa de documentos se hiciera de manera que quedaran registros. Lo hicimos de manera muy enfática la solicitud y la juez estuvo de acuerdo y el Ministerio Público también. Resulta que llegamos al día siguiente al auditorio de la Fiscalía, por supuesto acompañados de una persona que nos hiciera el favor de levantar la evidencia y grabar. ¿Por qué fue así? Pues porque en las anteriores reuniones de compulsa que habíamos tenido el día 29 y 30 del mes anterior,
no nos permitieron levantar ningún acta, no nos permitieron participar en ningún acta, no levantó el Ministerio Público ningún acta, sin embargo sí filmó lo que a ellos les convino. Entonces, en atención a esa discrepancia, fue por lo que pedimos nosotros a la juez que se pudiera generar una evidencia, y la juez estuvo de acuerdo, el Ministerio Público también. Llegando al evento a las 9 de la mañana, como ustedes dieron cuenta, muy puntualmente quisimos empezar la diligencia. Sin embargo, cuando el Ministerio Público detectó la presencia de nuestro camarógrafo, se negó a que continuara ahí y pidió su expulsión. Y nosotros le aseveramos, el Ministerio Público alegaba que porque se trataba de un tercero que no formaba parte en el proceso. Le hicimos saber al Ministerio Público que podía salirse perfectamente el camarógrafo y que nosotros seguiríamos filmando. Ante eso no nos dio ninguna respuesta y no tuvo ninguna razón, sin embargo nos impidió seguir filmando. Pero no estamos dispuestos, porque conocemos muy bien los antecedentes del comportamiento del Ministerio Público, a no tener la evidencia de este último tramo, que es esta compulsa, de todos y cada uno de los... Cada cosa que hemos ido viendo en el expediente pues genera una interrogante. La primera de ellas es simple y sencillamente la presentación de la denuncia que se hace en el 2017, en donde los soportes de esa presentación de denuncia están fundados expresamente por hallazgos encontrados en copias simples. Esa denuncia se formó en el 2017 y hasta el 2020 es cuando da cuenta a través de el uso de un testigo que quieren involucrar en este expediente, cuando en la misma denuncia nada se dice en el 2017 de ese testigo. En segundo lugar, pues está la inconsistencia de los supuestos copias certificadas que se presentan ante un medio de comunicación y de que así se hacen llegar al expediente. El Ministerio Público no genera ninguna cadena de custodia para revisar los antecedentes de cómo el diario periodístico recibió esa información, no revisan las cámaras, no hacen ninguna cronología histórica sobre el documento, simple y sencillamente lo incorporan a la carpeta como si hubiera caído del cielo. En tercer lugar, el mismo, como lo conocemos bien públicamente, el mismo notario ha negado que haya participado en la elaboración de esas copias certificadas que obran agregadas al expediente. Y así sucesivamente van caminando pues el procedimiento, incorporando en el mismo una serie de pruebas que nosotros hemos venido solicitando y que lejos de acordárnoslas, pues ellos las hacen por su propia cuenta. Nosotros hicimos una solicitud después de que el notario público número 4 hizo su manifestación. Hicimos una solicitud para poder acudir a dónde estaban las fuentes de orígenes de esos protocolos en los cuales se suponía el notario había asentado esas certificaciones que había hecho. Ellos publican en ese tiempo, en ese momento, que habían practicado una prueba pericial y que en la prueba pericial habían acudido ante el registro de notarías y que de ahí habían obtenido la copia o compulsado la copia de las firmas del notario. Nosotros solicitamos una prueba que se reconstruyeran esos hechos y nos es negada. Sin embargo, al día siguiente de que nos es negada, el Ministerio Público gira una orden a la policía para que haga un aseguramiento de todos esos archivos con el objeto de no permitirnos nosotros
poder accesar a la prueba. Entonces es evidente que se va manipulando, no solamente porque la misma denuncia no contiene originales, porque expresamente lo dice que contiene copias, y no solamente porque el Ministerio Público ya se lo ha confesado así a la juez de control, que no tiene los originales, expresamente lo ha manifestado, y que el notario ha manifestado que tampoco tiene, no ha certificado ningún documento. ¿Cuál es la base para poder concretar una acusación sin pruebas? Ese es el punto de partida. La existencia de una nómina secreta que dicen haber encontrado, pues es como haber encontrado un directorio en un cajón. O sea, no tiene ninguna origen ni fin. Son, según ellos, según lo que aparece ahí, son una serie de listas que cualquiera pudo haber hecho o que cualquiera pudo haber impreso, sin ton ni son, con una serie de nombres y personas que en nada pudieran servir de base para sostener una acusación como la. Entonces, ese es precisamente el punto más declarativo y más evidencial de que la persecución es solamente contra nuestra defendida María Eugenia Campos Galván. El Ministerio Público en la última audiencia, y ya muy al final de ellas, estuvo dispuesto, y así se lo expresó a la juez de control, de que se iba a desistir de María Ávila, que quería desistirse de la acción persecutoria de María Ávila para que solo se procesara a María Eugenia Campos Galván. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, en primer lugar, que no hay un fundamento para que todos los supuestos responsables, ¿verdad?, estén sujetos a proceso, porque el Ministerio Público pues está diferenciando la calidad de procesado o la calidad de imputado. ¿Por qué lo está diferenciando? Pues porque al único que les interesa perseguir es a nuestra defendida María Eugenia Campos Galván. Eso es todo el interés. Y es verdaderamente una, pues diría yo, una falta de profesionalismo y de vergüenza que el Ministerio Público tenga esos alcances de quererse desistir de los demás procesados para solo perseguir a nuestra defendida. Eso deja mucho que desear desde el punto de vista de su lealtad, de su capacidad jurídica y de la misma investigación. Digo, sabemos que no van a llegar a ninguna sentencia condenatoria, no van a llegar ni siquiera al auto de vinculación. Lo que ellos andan buscando es que, como el proceso penal acusatorio es un proceso que una vez iniciado se divide en diversas etapas, y una vez iniciada, una de sus etapas es la aplicación de las medidas cautelares. Lo que quieren es dañar a la candidata con cualquier medida cautelar que le impongan, que saben bien que le puede afectar en las posibilidades o en las capacidades, sobre todo de competencia política. Cualquier medida que le pongan, por más mínima que sea. Pues ellos lo que quieren más bien es llegar al punto de cómo obtener las medidas cautelares, sea como sea, y quieren lograr ese objetivo incluso a costa de que se desistan de la acción de los otros imputados, porque saben muy bien que ya en su desesperación, su interés y pues tal vez el de las instrucciones que tienen es que solo sea ella la perseguida, exclusivamente. Quiere decir que no andan buscando la verdad. No es cierto que Justicia para Chihuahua sea así. Eso no es cierto. Es una falsedad.
es una persecución realmente política. La juez se preocupó mucho no porque yo hubiera entregado la evidencia, porque incluso de acuerdo con el procedimiento que estábamos siguiendo, esa era una evidencia que yo ya había entregado, para que formara parte de la memoria informativa de la audiencia, y que el Ministerio Público mismo, y lo ven ustedes en los videos, se negó a que la juez recibiera ese medio de prueba, manifestando que ya se me había pasado la oportunidad para ofrecerlo. Y bueno, pues yo simple y sencillamente lo guardé. Ya cuando la juez da cuenta nuevamente sobre el tema, es cuando ella misma pide que le entregue las copias que yo tenía en mi poder al Ministerio Público, no para que me investigara a mí, sino para que investigara al propio Ministerio Público de dónde habían salido los documentos. Y aquí quiero ser muy enfático en varias cosas que son muy importantes, que se han manejado sin información correcta en la prensa. En primer lugar, esos documentos, como ha venido sucediendo con muchas notificaciones, citatorios, notificaciones de audiencia por los jueces de distritos, los jueces de control, y ahí ustedes podrán preguntarle a los notificadores que han venido a hacerlo. No me encuentran a mí porque encuentran cerrado, yo trabajo aquí solo en mi oficina, y dejan la documentación afuera, a veces pegada en la puerta, a veces dentro de la rendija de la puerta, a veces por debajo de la puerta, etc. Así llegó este documento. Cuando me tocó verlo, el mismo, advertí de qué se trataba y de quién se trataba. Y lo que yo hice no fue difundirlo. Lo que yo hice fue aportarlo como un medio de prueba más, como una evidencia más dentro de la defensa propia que tiene la señorita María Eugenia Campos Galván. Es un testigo que vino a la causa penal, después de 3 años que empezó con la denuncia de la Secretaría de la Función Pública. Me pareció interesante hacerle ver a la juez que ese testigo había sido protegido por 2 razones que se llaman criterios de oportunidad. Y se me hizo interesante hacérselo saber a la juez, porque en esos 2 criterios de oportunidad en la que lo hicieron testigo protegido, y ninguno de ellos habla de la señorita María Eugenia Campos Galván. Luego entonces es un testigo que trajeron a modo después de 3 años. Trajeron a modo para que impulsara o para que reforzara su teoría del caso, porque no tienen los documentos originales. Yo no la develé, la develó el mismo Ministerio Público. Desde que estábamos revisando las carpetas de investigación en la compulsa, nosotros preguntamos a qué testigo se refería, porque aparecía solo con un número. Y ahí la misma licenciada Arechiga sacó una lista aparte y dijo, ese número corresponde a este testigo. Primero. En segundo lugar, nos entregaron copia de un video en el cual ese testigo está haciendo una entrevista o una declaración o una llamada con otra persona, en la cual hace referencia a las falsedades que tuvo que cometer por la presión que sufría por parte del Estado. Luego entonces yo no develé su identidad, sino que ya obra en el expediente. Mire, necesitamos puntualizar y precisar mucho por la gran desinformación que está generando
el gobierno del estado de manera permanente en el caso, tanto en la vocería de la Consejería Jurídica, que no sé por qué está tan esforzado el consejero jurídico en este asunto, si a él no le corresponde, si el fiscal no es el que está esforzado, no sé por qué asume ese papel el consejero. Y más aún, pues el secretario general. El secretario general, pues digo, él tiene otra función, a él le toca hacer concesiones de permisos de cantinas, no andar en los procesos penales. Los procesos penales no son su área, y en lo personal, pues yo lamento mucho que pues, el secretario general pues no conozca bien nuestro sistema jurídico, ¿verdad? No, no es un problema de él, sino es un problema de su propia educación profesional. Nuestra defensa continuará y continuará a fondo hasta en tanto no podamos tener verdaderamente, como lo dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una defensa amplia y el derecho de defensa irreductible, como lo dice la Corte Interamericana, para poder hacer que nuestra defendida ejerza todas sus facultades, absolutamente todas sus facultades que el orden jurídico le da para demostrar su inocencia.